Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí presente con todos ustedes por varias razones. Las veces que siempre vengo a Colombia, que he venido por muchas reuniones, por estaciones de servicio, por la Comisión Latinoamericana, me han recibido muy bien y la he pasado muy bien. Quiero darle las gracias a la Junta Directiva por habernos invitado, a mí como secretario general de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible y al señor gerente de Umbenu, en el cual soy el presidente. Antes de comenzar, eso no es, ¿eh? Es la otra. Lotre. Igual, avíseme, antes de comenzar con lo que voy a hablar, que es sobre un poco cómo se fundó CLAEC, lo que ha hecho y lo que ha pasado en Latinoamérica del año 91 hasta acá. Brevemente y resumiendo, no voy a entrar en todos los países lo que pasó. Me gustaría decirle algo. A ver, ahora pruebo. Perfecto. Antes de entrar en esta primera lámina que se ve ahí, me gustaría decirle algo que en la primera charla que hubo acá sobre el tema liderazgo, que me pareció muy buena, hablaron de los arquitectos, de los ingenieros. Yo no soy ni arquitecto, ni ingeniero, ni abogado. A lo sumo fui jugador de fútbol profesional, nada más. Lo que soy igual que ustedes, estacionero. Tengo 68 años y tengo los 68 años dentro de una estación de servicio. La misma que algunos años la tuvo mi padre, años anteriores tuvo otra en otro lugar, que a su vez la tenía su padre, mi abuelo. O sea que estoy adentro de la cancha desde que nací y he tenido la suerte, en el año 91, el cual yo no era ni presidente, ni secretario de Umbenu por Uruguay, ni prosecretario, ni tesorero, era un simple vocal, que el presidente me llevara a esa primera reunión en donde se fundó la CLAEC. Y hasta el día de hoy soy el único que me mantengo. Llevo 30 años ahí. Yo no sé si es bueno o es malo, ya estoy cansado, pero esto me gusta. No el hablar, sino el estar y hacer cosas por las estaciones de servicio. ¿Por qué nos juntamos Argentina, Brasil, Chile y Uruguay? Por una idea de dos brasileros que habían visto lo que había pasado en Europa. Los que peinan cana capaz que se acuerdan de la crisis del petróleo del año 72-73, en la cual escaseó el petróleo por un problema de los pozos petroleros en los cuales firmaron nuevos contratos con las empresas distribuidoras o las empresas petroleras, las 7 hermanas o las que fueran. Ahí faltó petróleo en todos los países. Por ejemplo, en mi país recuerdo, aunque era joven, nací en el 54 y esto fue en el 73, que un día salían los coches pares y otro día salían los coches impares por la escasez de petróleo. Para conseguir ese petróleo, las compañías exigieron un cambio que ellos conseguían en los países de Europa de cómo se funcionaba hasta ese momento. Ese momento se funcionaba en casi todos los países del mundo con una compañía petrolera nacional, distribuidoras como la ESO, como Shell, como Texaco, las cuales les compraban a la compañía nacional. Si tenían petróleo, esa compañía lo refinaba. En Europa hay muy poca cosa. Lo refinaba, si no lo compraba y se lo vendía a las 3 distribuidoras. Pero el manejo era del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que el precio a cual las distribuidoras tenían que venderle a las estaciones de servicio se lo marcaba el gobierno, y lo que tenía que ganar la estación de servicio con el precio al público se lo marcaba el gobierno. Y eso pasaba en América, en casi todos lados, por las dudas si en alguno me equivoco, pero creo que no, que en todos lados pasaba lo mismo. Ayer muy bien dijo Juan Carlos, el señor presidente de acá, uno de los presidentes, Juan Carlos Vélez. José Vélez sería el cantor, Juan Carlos Vélez. Muy bien. Bien dijo, en el año 78 Chile lo tomó.
el dictador Pinochet hizo lo mismo en Chile. No sé si los que están acá recordaron el discurso que hizo Juan Carlos y dijo lo que había pasado en Chile, por eso se hizo esta reunión. En Chile en el 78, se equivocó en los números un poquito nada más, pero no mucho, el 85% de las estaciones de servicio es como en mi país hoy, es propiedad de pequeños empresarios, casi todos negocios familiares que se vienen trasladando de abuelo al padre y al hijo y al nieto. Y en pocos años, o si quieren llegar a hoy, también eso dijo muy bien, el 94% de las estaciones de servicio son propiedad de 3 grupos que hay en Chile. 3 grupos económicos grandes. Y de ese 94%, el 55% es de una empresa, Copetrol, que acá la deben de querer mucho por Terpel. Y lamentablemente vieron esto los brasileños y dijeron, tenemos que juntarnos para que esto no pase en los demás países de América. Esa reunión duró unas cuantas horas y dijimos, y de a poco vamos a ir integrando todos los países. Hemos tenido suerte durante los años. A muchos nos sirvió, a otros países no. Lamentablemente, digamos, no se siguieron lo que uno marcó. En esa reunión se marcaron 3 temas fundamentales que teníamos que seguir para que no pasara lo que pasó en Chile. Los principios rectores de CLAEC desde ese año fueron no integración vertical. Esto es funesto para las estaciones de servicio. Funesto. Se puede pelear con leyes, se puede pelear judicialmente, pero es realmente una posición de abuso total. Isonomía, que es una palabra brasilera, la cual quiere decir que todas las distribuidoras que estén en el país le tienen que vender a sus estacioneros, dealers, llámenles como quiera, al mismo precio y no elegir el sobreviviente, como decía el brasilero amigo, que por él estoy acá porque era el secretario general, Antonio Goidanich, y no elegir el sobreviviente. Gran verdad. Y por último, bandera blanca, que era la posibilidad que quedaba pensando en que lamentablemente, si no podemos salir de acá de esa manera, podremos crear alguna distribuidora nosotros. O si somos bandera blanca, conseguir quien nos venda combustible. Esto empezaba en el año 91, nos reunimos. El mismo año 91 se desregula Argentina o cambia de reglas, como voy a poner acá. Cambio de reglas en el mercado de combustible desde el año 91 para adelante. Argentina hace una desregulación totalmente, ¿cómo puedo decir? Digamos, total. Cuando digo total, se podían abrir estaciones de servicio, nunca había visto en mi vida en el medio de una calle. Entraron marcas italianas, entraron cantidad de marcas. Agip, que nunca la había visto en América. Total, la he visto poca, la he visto poco. Hablo con propiedad argentina ya que estoy al lado y hemos ido varias veces con este problema en esos años. Y lo único que pasó de entrada, porque Argentina tuvo suerte, las estaciones, nuestro sector, tuvo la suerte de que los márgenes que se quedaron marcando las distribuidoras y las estaciones, no hubo una gran pelea. Y hasta el día de hoy no la hay. Esos cambios de reglas se fueron dando en el 92 en El Salvador, se fueron dando en el 94 en Panamá, se fueron dando en el 97 en Guatemala, se fueron dando en toda América y lamentablemente casi todos los países que les voy nombrando no pudieron tomar medidas ya que el gobierno no les permitió leyes que los protegiera. Y hoy están realmente muy complicados con el tema de la integración vertical, a tal punto que países que siempre concurrían a CLAEC, hoy no pueden concurrir su gremio porque no tiene plata, porque no tienen socios, que es peor que no tener plata, no tienen el capital de la gente,
porque el margen que están ganando por la integración vertical de esas estaciones llamadas COCOS es mortal para las estaciones de servicio, mortal para nuestro sector. No quiero decir con esto de que si no se integran verticalmente, igual en un mercado libre me pueden vender al precio que quieren y me pueden vender al precio que yo estoy vendiendo al público. Pero ya ahí sería mucho más fácil pelearlo judicialmente que si lo hacen ellos por su cuenta y están compitiendo. Pero es una vergüenza que compitan con sus propios revendedores. Realmente vergonzoso. No me va a dejar mentir acá el gerente. Nosotros con este cambio de gobierno querían ver que hubiera apertura de mercado en Uruguay, por llamarle de alguna manera. Y yo le pregunté al señor ministro si él estaba de acuerdo en que las compañías tuvieran estaciones para explotar. Ya tienen 4 estaciones, solo 4, pero no bajan precios ni nada, y se puede bajar. Y me dijo, sí, él no me va a dejar mentir. Golpeé la mesa, me retiré y le digo, usted es un inmoral. Un inmoral. Y es eso, es ser inmoral, pero no vamos a entrar en los detalles. Por suerte seguimos por ahora regulados. La evolución histórica es la que le estaba contando. Países siguieron y creo que en América ahora van a ver, porque se lo voy a decir, solo voy a hacer un pequeño repaso sobre 3 países. Voy a dejar Venezuela de lado, que es algo más complejo. Bolivia, Perú y Ecuador y Venezuela en el año 73 echaron del país a todas las compañías multinacionales, no solo de combustible, de lo que fuera. Pero en el año 93, que estaba Fujimori en Perú, no me pregunte quién estaba en Ecuador porque no me acuerdo si es Bucaramanga, no me acuerdo, quiere hacer una apertura que entren nuevas compañías al país. Ahí se llamaba Juancito, el nombre del estacionero, y todos compraban o en Petro Perú, si era en Perú, o en Petro Ecuador, si era en Ecuador. Si no tenía camión, tenía algún colega. Y las estaciones eran el nombre que quisiera, el nombre de fantasía o el nombre del dueño. Bolivia sigue todavía igual. Pero Perú y Ecuador fueron a CLAEC. En CLAEC aprendieron mucho y en un año y medio, les dieron la posibilidad de que formaran ellos, como eran banderas que no tenían bandera, que compitieran con Shell que entró, con Texaco que entró, con Chevron que entró, con Exxon, perdón, porque Chevron se juntó con Texaco enseguida. Les dieron la posibilidad de crear distribuidoras. Y les tengo que decir que Ecuador, hoy, las estaciones de servicio que empezaron con esas distribuidoras, hoy funcionan y funcionan bien. Hay varias pequeñas distribuidoras. Y Perú tuvo una distribuidora que compró hasta Texaco, hecha por estacioneros. Pero ellos tenían todos banderas blancas y les permitió el gobierno, si entrara Shell y lo que fuera, si creaban nuevas distribuidoras nacionales, con todo gusto los aceptaban. Ahora esa compañía llamada Pepsa en Perú se vendió, lamentablemente agarraron muchísima plata y han salido del mercado. No recuerdo bien si lo compró Primax. Primax creo que lo compró. Eso quería aclarar de estos mercados. Venezuela también los había echado, pero Venezuela había estatizado todo. Y en PDVSA tenían 3 marcas distintas, que eran Lagoven, Maraven y Corpoven. Pero ellos siguieron para adelante con esas compañías y no dejaron entrar a nadie. Vamos a seguir. Todos estos años fueron pasando de regulaciones y algunas volvieron a regular algunas cosas. A ver si soy claro. Por ejemplo, Brasil logró que por ley no se pueda integrar la compañía que distribuye en el sector minorista en las estaciones de servicio. Eso es por ley. Eso es lo que había que haber creado. Eso es lo que nosotros estamos intentando. Porque un simple decreto, todo eso con otro decreto se saca. Pero la ley ya es más difícil. Brasil logró eso. También los estados de
de Estados Unidos, la gran mayoría, tiene esto. O sea, que el que es mayorista compita con el mayorista, el que es minorista con el minorista y el fletero con el fletero. No que se integre verticalmente porque uno junta márgenes y tiene una competencia totalmente desleal con respecto a los demás. Al día de hoy, no voy a ser muy extenso, al día de hoy existen distintos tipos de mercados. Regulados, quedamos, vamos a dejarnos para el último, porque si no vamos a hacer el burro Uruguay. Costa Rica, Uruguay y parcialmente Honduras. A ver, cuando yo hablo de desregular el mercado o cambiar reglas del mercado, las dos cosas más importantes que hay, o las dos que mueven, son una el precio libre y la otra la posibilidad de abrir nuevas estaciones de servicio. Ecuador, por ejemplo, ya hace tiempo que desde que pusieron el dólar, el precio lo marca el gobierno y el margen lo marca el gobierno, por más que sea libre la apertura, solamente regulada por cada uno de los municipios en su lugar, de acuerdo a que si no se puede acercar a alguna iglesia, a algún colegio, a alguna estación de servicio, que no sé los metros que la separan, pero no es una restricción muy grande. Pero el precio sí cambió, no es más libre, es regulado. El único precio que es libre en Ecuador es el de la nafta premium, o sea, la que tiene mayor octanaje. Ahí pueden competir lo que quieran, pero los demás tienen un margen marcado por el gobierno y eso pasó en varios países. República Dominicana, que también el mercado es libre, pero el precio lo marca el gobierno y los márgenes los marca el gobierno. Pero tienen igual problemas de integración vertical, pero no bajan el precio. Es otra cosa que es buena por el momento. Y después tenemos los libres, como le estaba diciendo, total o parcialmente, que era lo que estaba diciéndoles recién. Tenemos mercados que es libre total, se puede abrir en cualquier lado, y es libre el precio o en fin. Esas dos cosas son las más importantes, el precio o la apertura. Las consecuencias para el gasolinero o estacionero, como se le llama, en algunos griferos si fuera Perú. La verdad que la integración vertical, lo que dice arriba, creo que sea lo peor. Es algo contra lo que ya no pudieron lograrlo. Creo que en este momento somos 3 países que pudiéramos lograrlo de alguna manera, que no se integren verticalmente con una ley o algo. Tienen que buscar posibles soluciones que a último momento uno está viendo qué es lo que está haciendo ahora en este momento en CLAE. Algunas otras cosas las va a decir mi compañero, que también los problemas de hoy. Pero el tema de la integración vertical, estamos viendo y buscando que lo fundamental, primero que nada, es poder tener bandera blanca, lograr conseguir leyes, tener buen lobby, conseguir y quedar con bandera blanca. ¿Por qué digo que es lo más importante poder conseguir? Hay que conseguir también quien le venda el combustible, ¿no? Pero es fundamental la bandera blanca para la formación de una distribuidora. La otra es el cambio de sello. Y por último, los contratos cortos. A ver, yo hace unos meses tuve un Zoom con varios países de acá y algunos de Europa. Bueno, el que estaba de Europa era España, si no, no íbamos a entender mucho. Y él hablaba de las bondades del mercado español, mercado libre, buena competencia, que se trabajaba bien, que cada uno manejaba el margen que podía, dentro de lo que podía. Y yo le hice una pregunta que para mí es clave. ¿Cómo arreglan el tema de que te vendan al precio, que te dejen un margen de ganancia razonable y un día se levanta el gerente mal, pasó por la estación, me tiene mal, y a ese día le vende al precio al público? ¿O cómo arreglás la integración vertical que ustedes la tienen? Me dijo en España por ley, ayer hablando con el señor español, dijo que era ley, lograron una ley que los contratos sean bien cortos, creo que máximo 3 años, máximo 3 años. Cosa de que si a uno no le sirve, puede cambiar y cambiar de sello. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras. Por supuesto, para los que tienen estaciones de servicio en buenos lugares, esto es como ser un buen jugador de fútbol. Van a pagar mucho por su pase.
porque si esta compañía me deja o yo lo dejo, aquel me va a ofrecer mucho. Esto pasa mucho en Paraguay hoy. En Paraguay los cambios de sello son con paga, sacan las cuentas, cuántos litros vendés, y le dicen, bueno, te doy $500.000 por 5 años, tenés la bandera mía. Ya calcularon que van a perder 500 de cuánto van a ganar, que no sé cuánto es. Pero pasa muy seguido ahora en Paraguay, que Paraguay se liberó totalmente. También es otro mercado que no hace mucho tiempo que está libre y bueno, y hay una competencia feroz, pero los estacioneros que están en buen lugar pueden vender bien su negocio. Pero ¿qué pasa con los chicos, los que no están en buen lugar? No le interesaría a nadie. Por eso hay que tener bandera blanca y lograr que puedan ser abastecidos por la petrolera nacional. Eso nosotros ahora en Uruguay hubo todo un estudio para ver si se cambiaban cosas en el mercado nuestro. Una de las cosas que más peleamos fueron por estas cosas que están puestas acá. Yo no quiero alargarme más con esto, solamente decir otra cosa para el final, que es la siguiente. Todas las cosas o todos los logros, no hay más, ¿no?, se concretan con la unión. El estar juntos. Como yo siempre digo cuando me siento en la comisión directiva, cuando hay un problema, no pensar si ese problema me afecta a mí, sino si afecta a la mayoría de las estaciones de servicio. Tenemos la maldita costumbre a veces de pensar, esto que va a pasar a mí no me afecta, y no pensar en todo, en todas las estaciones, en pensar en todo el mundo estacionero. El estar junto es lo fundamental. Yo no voy a decir que nosotros somos los fenómenos de esto, pero nosotros somos un país pequeñito, 3,5 millones de habitantes. Tenemos 476 estaciones de servicio y tenemos casi 400 socios. Y ojo, y no queremos socios a las que son de las distribuidoras. Si no, podríamos tener algunas más, porque ellos pueden operar 4, por suerte mantienen los precios, se siguen manteniendo igual, y ahora con las nuevas reglas han salido restricciones nuevas para abrir estaciones y los precios van a seguir marcándose de la misma manera que hasta ahora. Nos marca el margen nuestro una unidad reguladora que se creó y el margen de las distribuidoras también. Por ahora seguimos contentos y estamos a las órdenes para cualquier cosa que yo pueda ayudar o CLAEC lo pueda hacer. Muchísimas gracias. Antes que nada, primero saludarlos, agradecer por permitirme compartir este momento con ustedes y sobre todo felicitarlos, porque tienen una convención magnífica, tienen un país que es espectacular, la gente bárbara, lugares divinos, playas espectaculares, así que los felicito y agradezco el estar con ustedes. Ahora sí, vamos a ver las diapositivas. Ahora lo que vamos a ver en realidad son algunos números que caracterizan distintos aspectos del mercado combustible en los países de América Latina. Yo elegí algunos temas, hay muchísimo para hablar, pero bueno, compartimos algunos temas y voy a bajar para poder ver mejor las diapos. Acá lo que vemos es la cantidad de habitantes que hay por estación de servicio en cada mercado. Y vemos realidades bien distintas. Fíjense, en el extremo superior Paraguay tiene apenas 3.000 habitantes por estación y en el otro extremo Bolivia 23.000 habitantes por estación de servicio. Las diferencias son abismales. Los dejo unos minutos para que miren las diapositivas. Otro dato relevante, la media en América Latina es de casi 10.500 habitantes por estación de servicio. Fíjense lo que es Paraguay, Brasil, con solo 3.000 habitantes, Paraguay 5.000, Brasil. Obviamente, falta público en esas estaciones. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente.
Vamos a ver acá las ventas de combustible. En CLAEC siempre compartimos la información por litro y en dólares. Yo sé que ustedes trabajan en galones, pero bueno, igual es una referencia. Lo que decíamos, Bolivia es el país que tiene más habitantes por estación. A su vez es el país que vende más litros por estación. Justamente es una consecuencia de ello. En el otro extremo, ¿se acuerdan que estaba Paraguay? Que tenía apenas 3.000 personas por estación. Bueno, el promedio de venta de una estación en Paraguay son apenas 150.000 litros mensuales, que es bajísimo. Es muy difícil tener negocios viables con esas ventas. Brasil, 190. Están ustedes apenas arriba de los 200.000 litros mensuales. Si sacamos el extremo si sacamos Bolivia, el promedio de América Latina son 330.000 litros por estación de servicio. Este es un buen dato a la hora de negociar, o sea, las asociaciones lo utilicen para negociar el tema de la flexibilidad o no a la hora de abrir estaciones de servicios. Bueno, ahora vamos a ver algunos datos bien generales sobre si los países tienen petróleo o no, si tienen refinerías, si importan derivados o no. Y lo primero que rompe los ojos es que en América Latina, a pesar de que muchos países tienen petróleo, todos importan derivados. Ninguno es autosuficiente. Algunos importan más, otros importan menos, pero eso es una característica de este sector del mundo. Acá tenemos países como Costa Rica, Salvador, Honduras, Paraguay, que no tienen petróleo, no tienen refinería, importan el 100% del producto, de los derivados. Y más abajo ven Dominicana y Uruguay, que no tienen petróleo, lo importan, lo refinan localmente. En el caso de Dominicana, igual importa el 70%, y Uruguay es casi que autosuficiente cuando hay desequilibrios del stock, que fue lo que pasó el año pasado, se importa y se importó un 3%. Todo lo demás es refinado en el país. Pero lo mismo, realidades bien distintas, bien diferentes. Acá, no quiero entrar en detalles, pero bueno, o sea, llama la atención a algunos países, ¿no?, que a pesar de que tengan distribuidoras, importan volúmenes altísimos de derivados. La verdad, eso llama bastante la atención. En el caso de Perú, por ejemplo, 75%. Si bien hoy tiene una refinería parada, pero México, que tiene las refinerías propias y tiene otra en Estados Unidos, pero a pesar de eso, o sea, importa el 60%. 40% lo importa Pemex, 20% los privados. Brasil, que tiene una innumerable cantidad de refinadoras. Pero bueno, son realidades bien diversas. Y acá vamos a ver yo les puse mayoristas, son distribuidores, o sea, cada país se le dice distinto, pero estamos hablando de eso, de mayoristas, de distribuidoras. ¿Cuántos hay? Si hay, ¿cuántos hay? Si hay integración vertical o no, que es algo que dijo Daniel, y a su vez si hay bandera blanca o no. Acá tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, fíjense, mayoristas. México, por ejemplo, tiene 284 empresas distribuidoras. Como decimos nosotros en Uruguay, es un montón. Sin embargo, 4 de las 284, 4 tienen el 70 y pico % del mercado. Todo lo demás es relleno. En Paraguay pasa algo similar, son 25. En realidad, 5 tienen también el 70 y pico % del mercado. Así podemos seguir. Brasil, lo mismo, son 161 mayoristas o distribuidoras. Exactamente igual, 5 tienen el 70 y algo % del mercado. Eso es una constante, o sea, por más que, el hecho de que haya muchas distribuidoras no quiere decir que haya una competencia fuerte. Lo que hay son oligopolios en la mayoría de los países de América Latina. Integración vertical, la mayoría de los países sí lo tienen, integración vertical, como ustedes ven ahí. Las excepciones es lo que comentaba Daniel, que por ley Brasil prohibió la integración. Costa Rica, que tiene un sistema de distribución de combustible bastante distinto, no tiene, en realidad puse mayorista una, pero es Recope, que es la empresa pública.
no existe la figura del distribuidor. Y bueno, y en el caso de Uruguay, que puse que no hay integración vertical, aunque en realidad se le permite a las compañías tener hasta 4 estaciones, que son estaciones de prueba. O sea, es para eso que se les permite, no hay más. Y hoy están casi todas en ese límite. Bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones de precio. Acá les marqué el diésel, que creo que en Colombia se dice diésel, en mi país se dice gasoil. Pero van a ver las diferencias enormes que hay de precio en materia de combustible en esta región del mundo por los mismos productos, ¿no? Más allá de alguna variedad. Tenemos Venezuela en un extremo, es un precio bastante insignificante, 0.02 centavos de dólar por litro, y en el otro extremo tenemos Jamaica, 1,77. El precio medio mundial del diésel era 1,36. Esta diapo la construí el 7 de noviembre. Ahí era 1,36. Ese es el precio medio mundial. Y después, bueno, tenemos Ecuador, Colombia, Bolivia con precios bastante bajos, 0,46, 0,47, 0,54. Ayer el diésel en el Golfo de México puesto en muelle estaba 0,75. O sea que estos precios son bastante más bajos de lo que se accede en el mercado internacional, el combustible, ¿no? Esto es gasoil. Vamos a la gasolina. Lo mismo. Diferencias enormes. Acá pasamos nosotros, los uruguayos, a estar arriba del todo en el podio con 1,88 dólares por litro, que es un disparate. El promedio mundial, 1,31. Los países más baratos, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador. Y acá Argentina, yo puse la cotización al tipo de cambio oficial. Si uno tomara el cambio blue, que es el único cambio que se puede acceder en Argentina, el valor sería el mismo casi que el de Colombia, 0,50 centavos de dólar por litro. Pero también una diferencia abismal. Hay una regla en materia de derivados, que es los países ricos son los que tienen los derivados a precios más altos. Y los países pobres o los países que extraen y exportan petróleo son los que tienen los derivados más baratos, a excepción de Estados Unidos, que es la única excepción, que es país rico con combustibles más baratos. Y ahora, bueno, en realidad esto, o sea, es muy difícil analizar el porqué de esas diferencias de precios en esta región del mundo, pero estamos considerando tipo de cambio, influye, estamos considerando subsidios, estamos considerando, bueno, obviamente los impuestos. La explicación de por qué esta diferencia es enorme, pero la conclusión que quedó, o sea, que nosotros ya teníamos, pero quedó ahora, o sea, de manifiesto, es que el precio del combustible en esta región del mundo seguro es político. Y ahora con lo que vimos con la guerra de Ucrania y Rusia, vimos países en Europa, capitalistas, primer mundo, las primeras economías, también subsidiando combustibles. O sea, lo que nosotros antes decíamos, en América Latina el precio es político, ya creo que hoy tenemos que cambiar ese chip y el precio es político creo que en todo el mundo. Esto en realidad lo armé para justificar, ver un poco el por qué las diferencias de precios, ¿no? Son los países de América del Sur. Primero les leo. En Uruguay el impuesto de la nafta es gasolina, es más alto que el precio de la gasolina en Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina y Ecuador, con los impuestos y los gastos de distribución incluidos. Fíjense, el impuesto en Uruguay es 0,75 centavos de dólar. El precio de la gasolina en Venezuela 0,2, Colombia 0,50, Argentina 0,50, Bolivia 0,54, Ecuador 0,63. Entonces, por eso digo, cuando se compara precio, hay un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. Bueno, acá vamos con también un tema que elegí para mirar, para compartir con ustedes. Es el costo mensual del pistero o islero, como le dicen acá, en América Latina. Y también tenemos diferencias tremendamente significativas. Colombia, 232 dólares, Perú, 267. Así llegamos
hasta los 1.314 que tiene Uruguay. ¿Tá? Diferencias bastante grandes y significativas. Bueno, acá un tema que tocó el doctor Vélez ayer, que es sumamente relevante para los estacioneros o griferos, según como se le diga en cada mercado, es el tema de los aranceles de las tarjetas de crédito y débito. Y acá lo que encontramos son diferencias enormes. Son los mismos proveedores, porque en realidad sellos son dos, pero hay diferencias muy relevantes en las comisiones que cobran en los distintos mercados. Tenemos comisiones altísimas, como tiene Brasil, que tienen en promedio un 3%, desde 2,50 hasta 3,50, y aparte les pagan a 30 días, lo cual es un disparate. Argentina también recibe el cobro, aparte de que paga 1,20, recibe el cobro a 10 días. Pasa lo mismo con Paraguay, una semana, 7 días. Después ahí ya nos acercamos, venimos un poco más abajo. Pero bueno, una disparidad enorme en lo que tiene que ver con las comisiones en cada mercado. Y pasa lo mismo en el débito, diferencias también muy significativas, de 0,50 a 1,50, más impuestos, ¿no? Que es una diferencia muy grande. Pero, a ver, acá hay dos países que quiero destacar porque encontraron soluciones distintas que vale la pena tener en cuenta, vale la pena que la asociación de cada uno de esos países tenga en cuenta. Sé que Findipetróleo lo tiene, porque lo estuvimos conversando, que es el tema de Ecuador. El costo para el estacionero es 0. El arancel lo paga el cliente, o sea, el tarjetaviente. Esa es la solución que encontraron, que creo que, por lo que habíamos conversado, es lo mismo que pasaba acá hace un tiempo. Por lo menos en mi país sucedía eso hace unos años. ¿Ah? Es muy difícil volver a eso, pero hay mercados que lo tienen. Tenemos que saberlo, tenemos que ver por qué lo mantuvieron y ver si podemos ir hacia eso. Y después, otro caso bastante distinto que vale la pena tener en cuenta es Costa Rica, que en vez de tener un arancel porcentual, tiene un arancel fijo. Esto hoy es significativo. Pues el combustible, por lo menos en mi país, subió un 53% en un periodo de un año. Cuando hablamos de porcentaje de aranceles o comisiones, no sé, ¿le dicen comisiones, aranceles? ¿Cómo le dicen acá? Comisiones, acá. Cuando hablamos de comisiones que son porcentuales, estamos hablando que en un año lo que destinan al pago de comisiones le subió al gasolinero un 50%. Es abismal. Entonces, por eso me gustó, extraje esta diapo para compartir el ejemplo de Costa Rica, que me parece que es una solución que la EC debe ir hacia ahí en materia de débito, por lo menos un fee por transacción, que creo que sería una solución a este problema, que es bastante grande. Y acá elegí el tema de las distancias de protección también solamente para ver la diversidad ante el mismo fenómeno, la diversidad de soluciones. Tenemos países que tienen una normativa municipal que protegen las distancias, el caso de Argentina, Bolivia, Colombia. Después, Costa Rica, Honduras, Perú, Dominicana tienen una normativa, y Uruguay, perdón, una normativa nacional que establece distancias de protección para estaciones de servicio. El caso de Costa Rica, no se puede uno establecer a menos de 750 metros de una estación de servicio. En el caso de Honduras son 500 metros. Perú son solo 50 metros de una estación de servicio, o grifo como le dicen ellos. Dominicana 700 metros y Uruguay acaba de aprobarse hace menos de un mes una resolución de URSEA, que es el organismo regulador nuestro, que establece una distancia de protección de 2.000 metros en ciudad y de 20 kilómetros en ruta. Obviamente, este es un tema que UNVENU peleó bastante y creemos que ayuda a proteger el valor llave de los negocios, ¿no? Después, bueno, la mayoría de los países no tienen límites de protección, pero cuando tienen y cuando son normativas municipales son extremadamente diversas. Jairo me decía
En Colombia hay casi 1050 municipios y cada uno tiene un POT. Entonces es imposible extractarlo en una diapositiva. Bueno, y acá agarré también el tema de biocombustibles para mostrar la diversidad o la heterogeneidad de situaciones, ¿no? Primero es etanol, la segunda columna es el biodiesel. En realidad, lo mismo, vemos países de Centroamérica que mezclan 0% de etanol, muchos, y después ahí empiezan a aumentar los niveles, 4 de 5 a 8 en Ecuador, el caso de Dominicana y Uruguay estamos casi en 10, y así hasta Brasil, que hoy, en la actualidad, mezcla un 27% de etanol en las gasolinas. Eso es lo que mezcla hoy actual. Y la tendencia es, en el caso del etanol, que cada vez se mezcle más. Estos países que están acá, en realidad, que mezclan etanol, generalmente tienen una normativa que obliga a mezclar estos biocombustibles con la gasolina. Caso de Uruguay yo puse 8,5, pues es lo que dice la norma, pero en realidad Uruguay está mezclando hoy ya 10%, está un poquito por encima de la norma, pero bueno, puse lo que dice la norma, que es una ley. Y en el caso del biodiesel, la tendencia es la opuesta. Lo que estábamos viendo, lo que les decía recién, el etanol cada vez se mezcla más en el biodiesel por tema de precio, esa es la justificación, cada vez se está mezclando menos. Queda Argentina con un 13% de mezcla. Argentina es uno de los países más eficientes en la elaboración de biodiesel. Bueno, Colombia un 10%, el tercero es Perú, 7,8%, y después apenas. Dominicana mezcla 0,5%, Uruguay acaba de cambiar la normativa, antes era por ley, había una obligación de mezclar hasta un 5% de biodiesel. Como el biodiesel es mucho más caro que la molécula, que el diésel, se modificó la ley para no mezclar y eso es una forma de no encarecer tanto el combustible. Bueno, y ahora para finalizar y complementar incluso lo que decía Daniel, lo que voy a hacer es leerles un poco la Carta de Montevideo. Cada vez que se reúne CLAEC en una ciudad, se elabora una carta con los postulados que se entienden pertinentes en esa reunión. La última reunión de CLAEC fue en Montevideo en septiembre, que obviamente estuvieron representados. Montevideo, 9 de septiembre de 2022, reunidos en Montevideo, Uruguay, los días tanto del mes de septiembre del 22, las delegaciones representantes de los distintos países de América Latina que conforman la Comisión Latinoamericana de Empresario de Combustible CLAEC, en el marco del 59º Congreso denominado Cumbre de Montevideo, declaramos lo siguiente. Y acá vamos a los puntos. Exhortar a las autoridades de los distintos países de América Latina a proteger a las pymes de capital nacional, para lo cual es imprescindible defender a las empresas familiares de la integración vertical. En aquellos mercados donde la integración vertical haya avanzado, es imprescindible la revisión de la normativa para restablecer los equilibrios del sistema. Este fue el punto 1 de la carta. La carta, después que se redacta, se firma y cada delegación, cada asociación, la presenta en su país a los distintos interlocutores de gobierno, ¿no? Punto 2, son 4 puntos, es cortito. Punto 2, destacar el incremento de las tasas de interés o aranceles de las tarjetas de crédito y débito que impactan negativamente en la rentabilidad de los gasolineros estacioneros. A estos efectos, se aprobó la conformación de una comisión técnica de trabajo para buscar alternativas que permitan mitigar los efectos antes mencionados. Por ejemplo, sustituir la tasa de interés o arancel porcentual por un precio fijo por transacción en la tarjeta de débito. Acá tenemos que llegar a la próxima reunión, que va a ser en abril, con las conclusiones de esta comisión. Tercero, acompañar los procesos de transición que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual las estaciones de servicio serán un aliado estratégico, con una red de casi 100.000 puntos distribuidos en todo el continente americano. En este sentido, las estaciones se transformarán en puntos de comercialización y abastecimiento de los actuales y futuros energéticos para el consumidor final.
Este es un tema que está cada vez más presente, obviamente es tema de este Congreso, y en las reuniones de CLAEC es un tema que está cada vez más presente, por supuesto. Y 4, instar a los gobiernos a analizar la constitución de fondos de estabilización de precios de combustible u otros instrumentos que permitan mitigar la volatilidad del precio de los combustibles de forma transparente y restringido al cumplimiento de este fin. En este sentido, los empresarios comercializadores miembros de CLAEC, reunidos en la Cumbre 59 de Montevideo, se ponen a disposición de los gobiernos para que aproveche el conocimiento y experiencia acumulado en largos años de implementación de proyectos en cada uno de los países participantes, lo que coadyuvará al éxito de su implementación. Y ahí firman las distintas asociaciones de América Latina, creo que la tercera o la cuarta, sí, la cuarta es Fendi Petróleo. Bueno, esto es un poco lo que queríamos transmitirles. No sé si hay tiempo, si quieren podemos dejar un espacio para algunas preguntas si las hay. Y en realidad, como no hablamos con Daniel, los dos teníamos la misma forma de cerrar. Porque Daniel apeló a la unión, que apeló también el doctor Vélez al final, pero entonces falta de la descoordinación. Lo mío es simple, la unión los hará fuerte y la fuerza los hará comercialmente libres, señores, es así. Por eso es importante que estén acá, que apoyen al gremio, es fundamental. Un gusto.